Gracias, presidente. Señor ministro, buenas tardes. Bueno, nuestro bloque quizás fue el que planteó formalmente ante la Comisión Bicameral la necesidad de su presencia aquí, entendiendo de que notábamos que el acuerdo con el Fondo Monetario se estaba debatiendo más en los medios de comunicación o incluso se hacía planteos que se iba a ser informado a entidades financieras y realmente no había llegado formalmente al Congreso. Celebramos que hoy podamos estar debatiendo fundamentalmente el contenido del acuerdo con el Fondo Monetario. La razón por la cual nosotros lo planteamos era, y que tiene que ver con la primera pregunta, voy a ser bastante concreto, es que si nosotros tomamos en cuenta las declaraciones en conferencia de prensa del exministro Caputo el viernes 4 de mayo, creo que también usted estaba presente en esa conferencia, si no me equivoco, decía en el año 2018 no tomaremos más deuda en el mercado internacional, decía el ministro, fue un viernes. Planteaba, este año no vamos a salir a tomar deuda en dólares ni en euros, porque, decía el ministro Caputo, la Argentina no volverá a necesitar de financiamiento internacional para cumplir con las metas económicas locales. Después sigue las declaraciones, pero 4 días después, solamente 4 días después de esta afirmación, que era categórica, ¿no? Como que la Argentina no estaba viviendo ninguna crisis, que se iban a cumplir los objetivos, que no era necesario recurrir al financiamiento internacional. El presidente de la Nación, recordamos porque ese día estábamos en reunión de labor parlamentaria previa a la sesión del día miércoles, se anunció sorpresivamente que el presidente Macri iba a anunciar algunas medidas y textualmente el presidente Macri, 4 días después de esa conferencia de prensa, dice: la Argentina va a iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener una línea de apoyo financiero que evite la crisis. La primera pregunta es, ¿qué crisis se evitó? Teniendo en cuenta que al día de hoy el mismo INDEC ha reconocido 95.000 puestos de trabajo perdidos en el sector privado desde el 1 de enero hasta ahora. Este mes hubo una caída de ventas del sector minorista más del 4%, caída de ventas de automotores 0 kilómetros creo que entre el 18 y el 20%, que las pautas presupuestarias fijadas por el mismo gobierno cuando se envió el presupuesto que nosotros luego debatimos, hablaba de una inflación del 10%. Hoy el gobierno ha reconocido que ya no se anima a hacer proyecciones inflacionarias porque claramente están muy lejos de cumplir las expectativas. Algunas consultoras hablan del 30, el 28, el 32, pero está lejos del 10% que se había anunciado. Cuando hablamos de crecimiento del PBI, usted mismo lo ha reconocido, de lo presupuestado o previsto del 3,5, se está hablando de un crecimiento del 0,5, del 1 o quizá del 1,5, muy lejos de lo presupuestado. Eso habla del enfriamiento de la economía. Y respecto al dólar, un dólar presupuestado en 19 pesos, claramente hoy está rondando entre el 29 y pico. Y nadie se anima a predecir, hasta por cuestiones de responsabilidad, cuesta hablar a cuánto puede llegar el dólar a fin de año. Entonces, digo, si esto no es una situación de crisis, lejos de ser alarmista, sino teniendo en cuenta la realidad, la primera pregunta sería, ¿cuál es la crisis que se evitó yendo al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál peor podría ser la situación de la Argentina si no se iba al Fondo Monetario? Teniendo en cuenta que entre ese viernes y ese martes es muy difícil que se hayan producido, o si no, no los conocemos, algunos hechos que hayan hecho cambiar tanto las posiciones, teniendo que el presidente interveniera a anunciar esa situación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver, porque ya, sobre dos aspectos. Uno, quiero profundizar un poco lo que planteaba el diputado David, cuando habló de que una de las circunstancias o compromisos asumidos frente al Fondo Monetario Internacional es la vinculada al empleo. Y hay una definición, una palabra que utiliza el acuerdo, que es racionalizar el empleo. Insistir, me imagino que cuando se firmó el acuerdo con el fondo había alguna estimación con la cual el gobierno se ha comprometido. No creo que haya firmado un acuerdo sin hacer alguna evaluación. ¿Cuánto es el número de empleo del sector público
que la Argentina necesita prescindir a criterio de este gobierno para racionalizar el empleo, porque estamos hablando de salarios y trabajo de miles y miles de familias o de cientos de familias, o queremos saber qué estimación ha hecho el gobierno de pérdida del empleo en el sector público para la racionalización. El primer punto. Y el segundo punto, sería la tercera pregunta, después ya la dejo al diputado Bossio, que tiene que ver con la obra pública. Otro de los temas incorporados en el acuerdo con el fondo habla de, dentro de los compromisos que asume el Ejecutivo con el fondo, posponer obras que no sean esenciales. Le queríamos pedir si usted puede definir lo que son obras no esenciales y en qué medida esas obras pueden afectar el desarrollo del plan de obras públicas de las provincias, de las regiones, porque lo que por ahí puede parecer no esencial por la magnitud, para las zonas más desarrolladas son esenciales en el movimiento del mercado interno para las provincias o las regiones no desarrolladas. Eso no tiene que ver con la magnitud del volumen del dinero invertido, sino con el impacto en la generación de puestos de trabajo directos. Entonces, a mí me corresponde tres aspectos. Primero, la crisis, después el ordenamiento del sector público del empleo y la cuestión vinculada a la restricción de la obra pública.